Entonces vamos a ver reformas electorales más progresistas con Luisa María Alcalde No en sé la si presidencia. electorales, pero reformas muy importantes Una que reforma todavía son fiscal, parte por ejemplo. de la... Vamos a O ver, ustedes vamos están muy a... negados a la reforma fiscal Te voy a decir porque por hay qué. dinero todavía para financiar Pero es programas que sí sociales, hay ¿no? dinero todavía. No, por supuesto que sí. A ver, ¿No te gustaría porque... cobrarle más a A los que ver, más tienen? no, por supuesto, pero a ver, Entonces háganlo. Mientras todos miraban la agenda internacional, en México empezó una reconfiguración silenciosa, una que no es menor, una que se llama Morena en disputa. Hay una escena que pasó casi como trámite, pero no lo es. La salida de Luisa María Alcalde de la presidencia de Morena a pocos meses de haber llegado y aún por encarar una elección federal. No le dio tiempo ni de hacerlo. No fue una renuncia, no fue una casualidad, fue un movimiento. Y en política, los movimientos siempre significan algo. Bienvenidas y bienvenidos a Primero Mastica, el lugar donde masticamos las ideas para no tragárnoslas. Y aquí no solo masticamos ideas, aquí masticamos a México. Alcalde deja el partido para irse a la Consejería Jurídica de la Presidencia, uno de los cargos más cercanos a la presidenta. Ya saben aquel refrán que dice, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. Se trata solo de niveles de confianza, supongo, y no de enemistad, pero bueno, el relevo ya está consumado. No la sacan del poder, la reubican donde el poder se vuelve decisión para tenerla más cerquita y quizás más acotada. Pero eso abre la pregunta chiclosa. ¿Por qué mover a la presidenta del partido justo antes del ciclo electoral rumbo a 2027? Porque esto no es un cambio aislado, es una reingeniería completa del gobierno. Sale alcalde, entra Ariadna Montiel como figura clave del partido, Citlali Hernández toma control de la definición de candidaturas y alianzas, se reacomodan posiciones en gabinete y en partido. La presidenta Sheinbaum está tomando el control directo de su partido. Y no de cualquier manera, es una toma hostil, como dirían en el sector corporativo, con lógica de disciplina, con lógica de resultados, con lógica de poder presidencial. Y hay una imagen que no es anecdótica, es simbólica y vale la pena recordar en este momento. El 9 de marzo de 2025, en un evento en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum caminó hacia el templete mientras un grupo clave de su propio movimiento, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, le daban la espalda, distraídos tomándose una foto. No la vieron pasar, no reaccionaron. Y en política, cuando no ves llegar el poder, es porque ya no lo estás leyendo. Días después vinieron disculpas públicas, pero el momento quedó ahí. La forma es fondo. Y lo interesante no es solo la escena, sino lo que vino después. Porque varios de esos perfiles que eran considerados herederos políticos de López Obrador han ido perdiendo centralidad. Alcalde sale de la dirigencia de Morena en abril de 2026. López Beltrán queda fuera de la estructura partidista o se queda. Y figuras como Monreal y Adán Augusto han sido desplazadas o acotadas en la toma de decisiones en medio de escándalos y tensiones internas. La lectura es pegajosa pero clara. Ese grupo que parecía continuidad hoy parece transición. Y quizá no porque no tengan poder, sino porque la confianza la están perdiendo. Y a todo esto, ¿se trata de una toma de control de la presidenta o crisis? Aquí hay dos lecturas, al menos, y ambas son pegajosas, así que conviene masticar para no tragarla. Uno, la versión oficial. Esto es orden. Morena creció demasiado rápido, se volvió caótico y ahora intentan profesionalizarlo o institucionalizarlo. Es Morena en Excel, como le llaman algunos analistas. Más estructura, más control y menos improvisación. Dos, la versión más pegajosa. Esto es una crisis interna, un partido que ya no se contiene a sí mismo, un partido que necesita intervención desde la presidencia. Porque ojito con esto, Morena ya no es un movimiento, es el partido más grande no solo de México, sino del continente con más de 11 millones de afiliados. Y cuando un partido crece tanto, o se institucionaliza o se fragmenta. Es la presidenta Sheinbaum tomando control de un partido que hasta ahora no ha sido enteramente suyo. Todo este juego de tronos tiene nombre y apellido. Elecciones intermedias de 2027.
500 diputados en juego, Congreso completo, control legislativo en disputa y aquí está la clave chiclosa. Morena hoy tiene mayoría, incluso supermayoría, aunque sea de manera artificial o inconstitucional. Pero eso no está garantizado y Sheinbaum lo sabe. Por eso está haciendo algo que López Obrador evitaba, meter mano directa en el partido. Ahora, sumemos la otra capa, el distanciamiento con el PT y el Verde, que no es cosa menor, es estructural. Para eso mandó la presidenta a Citlali Hernández a Morena. Durante la dirigencia de alcalde hubo tensiones por eso mismo que llega Citlali a resolver de cada 2027. Reparto de candidaturas, decisiones unilaterales y falta de negociación política. Hoy se habla de operación cicatriz, pero cuando necesitas una cicatriz es porque hubo herida. Y la pregunta es, ¿esto se queda en lo legislativo o se va a romper electoralmente? Porque sin PT y Verde Morena no pierde, pero sí se complica la vida. Aquí viene lo más chicloso. La presidenta está rompiendo con el modelo de López Obrador. López Obrador era movimiento, Sheinbaum es estructura. López Obrador era carisma, Sheinbaum es control. López Obrador dejaba correr, Sheinbaum corrige. Y eso tiene ventajas, pero también riesgos. Un partido más ordenado, pero menos vivo. Más eficiente, pero menos ideológico. Ahora, la gran pregunta es, ¿puede la oposición aprovechar esto? Veamos. El PAN sigue siendo la segunda fuerza, pero fragmentada. 72 diputados actualmente, más discurso que estructura, honestamente. El PRI, que va en caída libre, 35 diputados, sobrevive más por historia que por futuro. Movimiento Ciudadano, aquí está el dato chicloso. 27 diputados, narrativa fresca, sin cargar con el desgaste del PRIAN. Movimiento Ciudadano no compite solamente para ganar, sino para crecer. En política, si no vendes futuro, estás destinado a desaparecer. Y aquí Movimiento Ciudadano sabe vender futuro, mientras el PRI y el PAN solo intentan vender espejitos de nostalgia. Ahora vamos a la calle, porque aquí masticamos a México. Vamos a preguntar, ¿crees que Morena está más fuerte o más dividido? ¿Confías más en el gobierno o en el partido? Hoy vamos a discutirlo sin rodeos, con Camila Martínez. Ella es la secretaria de Comunicación de Morena. ¿Sheinbaum está consolidando el poder o está evidenciando la fragilidad interna de su movimiento? ¿Es orden o es control ante el riesgo? Porque en política los cambios nunca son casualidades, siempre son señales. Y el que no las ve, llega tarde a la historia. Aquí no venimos a tragarnos las versiones oficiales de la presidenta. Venimos a masticar preguntas duras. Si esto te incomoda, compártelo. Si esto te hace ruido, discútelo. Y si esto te enoja, mejor, porque entonces ya entendiste lo que está en juego en las elecciones de 2027. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y Spotify. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, aquí no nos la tragamos, aquí la masticamos. No te la tragues. Vamos a la calle. ¿Tú consideras que está bien que la CIA intervenga en México? Pues claro que sí, con, con mucha razón. No. No, la verdad no. Siento que nosotros tenemos un mecanismo de defensa en nosotros mismos como México. No es necesario que la CIA intervenga aquí. Creo que es como una traición a la patria. No considero que sea correcto, pero yo creo que sí es necesario. Definitivamente no. En mi opinión personal, pienso que sí, porque ha habido mucha violencia aquí en México, el cual pues no se ha podido frenar, ¿no? Y bueno, he tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos y tú ves la diferencia en cuanto a seguridad, caminar por las calles. Creo que mientras no intervengan en el tema de, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues a lo mejor controlar a México, sino como un apoyo, está bien. Siempre y cuando sea como un apoyo, ¿no? Fíjate que este tema también lo platiqué con mi hijo y coincidíamos en lo mismo, ¿no? Le pregunté que si él tenía algún tema en que Estados Unidos estuviera aquí y esta respuesta que yo te doy, pues también la analicé, ¿no?
Me dice, creo que no tendría problema, papá. O sea, si viéramos algún policía o alguien del ejército de Estados Unidos o la CIA, no veríamos problema, siempre y cuando se acabara la inseguridad o el narco. Entonces, esta opinión te la comparto desde mi hijo, que también tiene 17 años, en cómo ve su punto de vista al salir a las calles, ¿no? Y que los dos, al ver los dos países o caminar por los dos países, pues la verdad es que te sientes muy seguro en Estados Unidos. Y aquí en México solamente en zonas como esta, como Polanco, el sur tal vez, ¿no? Satélite. Pero si tú te vas a otras zonas, hay mucha inseguridad. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? También si te metes a zonas peligrosas, pues puede suceder, pero creo que te sientes mucho más seguro allá. Esa es mi opinión personal. Pues no, la verdad es que no, porque creo que tenemos la capacidad para resolver nuestros propios problemas. El problema aquí es que, pues la verdad tenemos un gobierno, pues bastante malo, y no estamos hablando de un gobierno de ahorita, sino un gobierno que viene desde muchos años atrás. Sabemos de antemano que un gobierno no va a cambiar el país en 6 años. Eso lo tenemos muy claro, pero sí podemos hacer muchas cosas por nuestro propio país, y creo que pues no necesitamos la ayuda de nadie. Pues mi primer instinto es decir que no, que me suena que algo raro está pasando. Y por último, ¿tú consideras entonces que Estados Unidos deba invadir México para ayudar a resolver problemas internos? Prácticamente no, porque para eso México es libre y soberano, entonces podría crear a lo mejor alianzas y ayuda, como según se había manejado, pero que como tal ya intervenga en México, no estoy de acuerdo. Pues creo que no, pero siento que nosotros como el ejército mexicano, siento que el ejército mexicano y las fuerzas federales que tenemos pueden ser capaces de resolver todo ese tipo de conflictos que ahorita estamos pasando como México, como todo. Siento que sí, México puede, no necesita de Estados Unidos. Creo que nosotros hemos destruido como mexicanos a tener soldados con muy buen estatus. Me acuerdo yo porque tengo un papá que es ex militar y siempre ha sido firme en esa situación. Entonces siento que no necesitamos de Estados Unidos. Solamente yo siento que sería como que una traición, como te digo, la traición a la patria, que no dejemos que ellos nos estén aquí interviniendo. Pues yo me imagino que sí. No creo que lo necesite como tal invadir, pero yo creo que sí necesitamos de su ayuda. La palabra invadir, pues ya, efectivamente no. Como te lo mencioné en la pregunta anterior, simplemente como un apoyo, ¿no? Una invasión, no. También te lo comparto porque tengo amigos norteamericanos en donde también entreno con ellos, ¿no? En un arte marcial. Y muchos podrían creer que puede haber una diferencia México-Estados Unidos, y en mi caso personal no es así, ¿no? La palabra invadir, ya hablamos de muchas cosas diferentes. Entonces, pues ahí creo que México se sentiría agredido si utilizáramos esos términos. Como te lo menciono, pienso que como un apoyo, ¿no? Como un vecino, para mí eso estaría genial. Si ya hablamos de temas invadir, apoderarse, ya es muy diferente, ¿no? Pues no, porque al final de cuentas ellos son los principales consumidores. No, eso sí creo que no debe de ser, pues debe de ser resuelto por el gobierno en México. Pues no, porque como te repito, creo que somos capaces, y los presidentes que hemos tenido son capaces de hacer muchas cosas muy buenas por México, pero también, vuelvo y te repito, o sea, no se va a cambiar el país en 6 años. Entonces sí tendríamos que checar, poner soluciones a todos nuestros problemas, ¿no? Y no necesitamos ayuda de nadie. Y nuevamente, porque lo prometido es deuda, la segunda parte de esta gran intervención de Camila Martínez, ahora hablando sobre
tu partido político? Morena. Morena. Gracias, Camila, por estar aquí nuevamente en Primero Mastica. No, muchas gracias por la invitación y muy contenta de hablar de mi partido. Es que, a ver, me dices que fuera del aire me comentas. Sí. Voy a hacer esta indiscreción. Sí, sí, sí. Que en los medios de comunicación no te preguntan lo suficiente sobre la vida orgánica de su Sí. instituto político. Y te voy a decir una cosa, yo creo que se está muy acostumbrado a partidos políticos, por ejemplo, es el caso del PAN, por ejemplo. ¿Qué hace el PAN en términos organizativos, de formación política y tal? Pues en realidad nadie sabe, ¿no? O sea, yo la verdad creo que no hace nada, ¿no? O sea, Todos los partidos Pero- tienen su vida interna. claro, pero Morena, que es un partido que además, fíjate, hay una diferencia entre el PAN Sí, y... yo tampoco y conozco Morena, a fondo el caso del PAN. Ah, pero, O sea, pero sí Pero creo me que hay... imagino que sí tienen una vida interna rica. Sí, ojalá. Ojalá porque además hay un presupuesto destinado para Sí, a eso, eso. ¿no? Pero fíjate que además creo que hay una diferencia, que me parece que ya lo habíamos platicado acá en un programa, y es que Morena ve el partido como un vehículo para que la gente asuma el poder dentro de sus comunidades. Entonces ahí está la diferencia de tener un partido como el PAN, que me parece que tiene algo así como 800,000 afiliados, algo así. No me acuerdo si el PRI creo que tiene como 900,000. Le están No, pegando al creo millón. que inclusive menos que el PAN. ¿Sí? Sí. O sea, leí la nota hace poquito que Ajá. sí era el partido ya- Salió en la jornada, ¿no? Sí, con menos militantes, o sea, justo porque tienen que hacer el registro, ¿no? Ante el INE. Y sí vi que el PRI Había perdido mucho. Sí. El PRI ha perdido muchísimo. Claro. Y el PAN ha tomado la decisión, me Digo, parece, yo de no te sabría decir, ¿verdad? de no abrirse, ¿no? Pero me parece que sí hay una renuncia ahí que a mí me parece éticamente mala, ¿no? Ujú. Que es renunciar a que los partidos se conviertan en motores de cambio utilizados por la gente. Y yo creo que en Morena sí lo hay. Entonces, por supuesto que a mí la verdad es que me gusta mucho, sobre todo ahora estando en la dirigencia del Comité Nacional, hablar de lo que estamos haciendo como partido Claro. para lograr que Morena realmente, o sea, además de ser el partido que acompaña a la presidenta de la República en el proyecto de transformación, que acompaña las políticas que ella está proponiendo, que tiene una bancada que está generando también muchas iniciativas de ley, reformas constitucionales y tal, además es un instituto, ¿no?, que genera sus propias actividades, su propia organización Tiene su propia para que la vida gente... interna. Exacto. Pero ¿no? luego la gente ve a los partidos políticos como estas cajas negras, Sí, ¿no? O que nada más aparecen cuando hay elecciones. exacto. Pero ¿qué es lo que pasa entre una elección y otra? O sea, además de organizar elecciones, Claro. poner de acuerdo a gente, tienen sus mecanismos, tienen sus estatutos. La gente fue a los partidos políticos, que es el 99.9% de los Ujú. mexicanos, Ujú. piensa que los partidos políticos se rigen de arriba para abajo, que puede ser o no el caso. O sea, los estatutos también a veces los usan a conveniencia y a A veces no. conveniencia Tú lo y vas a una tú lo vas a negar. pantomima. Tú lo vas a negar al interior de No tu creo que partido. yo conozco al PRI, sabemos cómo Alito Moreno, ¿cuánto tiempo se ha reelecto Alito Moreno? Reelecto. No, y hacen convocatoria y tal, y dejan Claro. afuera la mitad Está del... contra los estatutos originales de democracia y no reelección, Imagínate. ¿no? Sufragio efectivo y no Imagínate. reelección, Mm. que era el lema original del PRI, luego lo borró y Y se ha reelecto 2 dijo- veces, ¿no? Pero bueno, o sea, más allá de eso, creo que los institutos políticos que son instituciones de interés pública, ¿no? De acuerdo a la Constitución, pues tienen una vida interna muy rica. Sí. Y en ese sentido, pues tú como secretaria de propaganda y agitación, Y agitación. tienes a tu cargo una responsabilidad muy grande también que Exacto. se involucra con la formación política Sí. de los militantes y o simpatizantes de Morena. Así es. Y recientemente tú tuviste un congreso, un retiro de formación. Sí. ¿Cómo funcionan esos? Porque, a ver, lo dijiste muy por encimita, pero creo que hay que decírselo a la audiencia y hay que decírselo a la gente. Hay un presupuesto destinado a formación Así es. política, Así que es. tengo entendido es el 3% para mujeres y el 2% en general, que en conjunto es 5% del presupuesto total. Sí, sí,
hay una formación específica para el tema de derechos de las mujeres, participación política, etcétera, ¿no? De hecho, tenemos... Que está etiquetado. Exacto. O sea, Está no etiquetado tienen que ir para eso. y tú tienes que comprobar frente al Instituto Electoral que se está utilizando para temas de formación política de Digo, mujeres. luego hay ¿no? dirigencias que hacen chanchullos y hacen lo que quieren. Absolutamente. Pero ¿no? en la ley lo que dice es, este presupuesto tiene que estar destinado a participación política de las mujeres. Así es. Y luego hay uno destinado para formación política, que Sí, se lo usa para que todos. es en general, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Morena tiene el Instituto Nacional de Formación Política. Que está a cargo del Fisgón. De Rafael Barajas, el Fisgón. El Fisgón. Un histórico de nuestro movimiento. Un amigo cercano del expresidente López Obrador. Sí, cercano, construyó el movimiento con él desde el inicio, ¿no? Y fíjate, el instituto es tan importante para nuestro movimiento que el presidente López Obrador, cuando se creó Morena, dijo, el 50% de las prerrogativas del partido son para el Instituto Nacional de Formación Porque Política. además se financiaba Regeneración, el periódico ahí, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿no? El periódico Regeneración es una parte muy importante del trabajo que nosotros hacemos con la gente. Porque, a ver, para empezar, ¿cómo se crea ese periódico, no? Ese periódico surge cuando había un cerco mediático en contra del presidente López Obrador. No le abrían los medios de comunicación. Entonces, se peleó con López Dóriga en su momento. Así es. Entonces Televisa estaba cerrado. Estaba cerrado, ¿no? Pero nadie hacía la cobertura. O sea, a duras penas le abrían. Si hubiera existido Chiclosa, aquí estaba sentado el expresidente López Obrador. Pero además, por ejemplo, nos estaban contando este fin de semana históricos del movimiento cómo les habían dado en su momento en TV Azteca un programa que era a la 1 de la mañana. 30 minutos a la 1 de la mañana. A los moneros, ¿no? Estaban Era Chamuco, ¿no? No, se llamaba... se me fue ahorita el nombre. Me acuerdo algo de eso, sí. O sea, muy perredista en su momento. ¿Fue en la primera elección? ¿Fue la del 12? No, la del 6. No, creo que sí ya era tirándole al 12, ¿no? Entonces era a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana, media hora donde hacían un programa donde, no sé, iban las reinas chulas, se iba, algunas del movimiento, iba Jesús, iba, ¿no? Y luego había una cápsula de López Obrador donde pues él se vertía a hablar de lo que estaba haciendo el movimiento, ¿no? Pero esos eran los pocos espacios que había, ¿no? Entonces dijeron, bueno, a ver, tenemos que hacer nuestro propio periódico, nuestro propio medio de comunicación. Entonces se crea el Regeneración, que es... Con Jesús Ramírez. Con Jesús Ramírez, ¿no? Que son estas 8 páginas donde pues se comparte un poco entonces de la visión política, del proyecto alternativo que se tenía a lo que estaba sucediendo en el país con los gobiernos del PRI, ¿no? Y es además el mecanismo, o sea, porque tiene el valor de contar dentro de sus páginas cuál es nuestro posicionamiento político y nuestra propuesta, pero también la máxima ventaja del Regeneración es que es la excusa para que tú vayas a tocar puertas, vayas a hablar con la gente y vayas a contarles de viva voz qué está sucediendo con distinto tema de coyuntura. Es un mecanismo de propaganda. Eso lo dejó de hacer el PRI, ¿no? O sea, en su momento, digo, a mí me han contado, ¿verdad? Ajá. Me han contado la historia de los periódicos del partido, Sí. o sea, del PRI, se llama La República. Ajá. Y en su momento, Pedro Ramírez Vázquez, Ajá. el arquitecto del Estadio Azteca, de la Basílica, del Museo Nacional de Antropología e Historia, Pedro Ramírez Vázquez fue el director de propaganda del PRI. Y en su momento él es el que lleva a cabo toda esta visión de medios de comunicación también. Pero es una visión que se dejó de tener y claramente López Obrador tenía esa escuela y esa visión de tener su propio medio de comunicación para tanto fuera como adentro, o sea, porque también enriquece mucho la vida interna orgánica del partido. Te ayuda a guiar las discusiones, o sea, ¿qué es lo que en este momento es lo indispensable? Bueno, pues si es el tema de la defensa del petróleo, entonces se sacaba un número de la defensa del petróleo y por qué era indispensable, ¿no? Que no privatizaran Pemex y no, y
luego es tema de programas de bienestar, entonces saca uno en específico de... Y así, y el Regeneración es un medio que hemos mantenido en el partido. No solamente hemos mantenido, ¿no? Sino que nos tocó ahora, con el arranque de esta dirigencia, tener un relanzamiento del periódico Regeneración, ¿no? Aumentar el tiraje. Tenemos 8 millones de Wow. periódicos de Regeneración ¿Mensuales? cada mes. Ok. Cada mes estamos Sí, te sacando iba a un decir, no, periódico pues, eres ya Regeneración, o sea, ¿no? 8 millones 8 millones. 8 millones que se impresos cada reparten, mes. Wow. así es, que se reparten entre los 12 millones de afiliadas y afiliados Oye, del y tú lo partido. llevaste, pero a otro nivel, o sea, porque como secretaria de propaganda y agitación política, Exacto, de agitación tú lo llevaste a política. otro nivel creando el podcast, ¿no? Sí, nosotros ¿O cómo buscamos... está? O sea, Ajá. ¿sí te basas como en Regeneración un poco para hacer estos nuevos medios de comunicación? Sí, justo, ¿no? O sea, lo que necesitábamos nosotros al arranque de esta dirigencia era diversificar la forma en la que estábamos comunicando. Y dijimos, bueno, queremos hacer algo también audiovisual, ¿no? Algo que la gente pueda ver pues un ratito en la noche o mientras van en el transporte y tal, etcétera. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast donde conduzca la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y podamos tener distintos invitados. Si nos han acompañado, me parece que ya tenemos 45 programas que Órale. hemos hecho, más de 100 voces que nos han acompañado del movimiento, entre quienes han estado secretarios de Estado, senadores, diputados, consejeros, de todo ha habido en el programa de La Moreniza, ¿no? Y justo fue pues una forma pues también de entrar a esta nueva etapa. Tú sabes que además el Comité Ejecutivo Nacional que tenemos ahorita es un comité bastante joven, ¿no? Entonces dijimos, necesitamos ponerle también un sello audiovisual, ¿no? Pero a ver, o sea, también lo publican en Facebook. O sea, Sí, ya como en desagregando por Facebook, audiencias, en son audiencias YouTube. mayores. Sí, O sea, mayores de 50 años. O sea, en Facebook es donde se concentra gente más sí. grande. Se transmite en Facebook, en YouTube, en Spotify. Hemos tenido también lo que nos ha venido muy bien, ¿no? Y que ha sido también un aprendizaje de otros podcasts son los cortes, ¿no? O sea, estos pequeños Sí, bytes los clips que o nos los ayudan a shorts. las... Digo, aquí en La Chiclosa, pues hemos estado aprendiendo al respecto, entonces Ujú. también ya estamos haciendo Sí, los shorts y los sí. clips. Claramente, o sea, sobre la marcha vas aprendiendo todo esto. Así es. Pero ideológica y organizacionalmente, Ujú. ustedes, bueno, tú en particular, llevas el Regeneración en esteroides a multiplataforma, ¿no? Eso O sea, también. digamos, es una cosa que sí se puede decir que es uno de los logros de Luisa María Alcalde al Sí, frente de Morena. yo creo que sí. Yo creo que sí. Y en realidad son muchas las cosas que se han hecho Digo, yo después decir en... una, o sea, pero Sí, tú sí, me sí. puedes decir las que sean. En términos de comunicación ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho bajo la dirigencia y la conducción de la presidenta Luisa María. Abrimos, por ejemplo, también ya nuestro canal, que además yo orgullosamente quiero decir que es el canal de WhatsApp de partidos políticos que más seguidores tiene. Ha sido un vínculo que tenemos directamente con la militancia. Hemos fortalecido también las redes sociales del partido. Hemos mantenido conferencias de prensa con distintos medios de comunicación. Hemos establecido un esquema y esto me parece el triunfo más grande que se ha tenido en términos de comunicación, porque tú sabes que después de los 12 millones de afiliadas y afiliados que generamos en Morena, ¿no? ¿No son 11? Son 12. Ah, ok. En realidad 12 y medio. Ya le estamos Wow. pegando al 12 y medio. Ah, claro, porque siguen credencializando, ¿no? Exacto, seguimos Claro. credencializando. Ujú. Todavía hay gente que se está afiliando y estamos por abrir también un esquema donde ya van a poder asistir, porque ahorita es casa por casa, pero van a poder ir a sus comités estatales a poder afiliarse, pero después de los 12 millones de afiliados dijimos, vamos a cumplir el sueño de este movimiento, que era hacer un comité seccional en cada una de las secciones electorales de este país. Tenemos ya 70,000 comités seccionales en este país. Estamos prontos a terminar Nos faltan 12,000, con la meta, ¿no? Nos faltan 1,000. ¿1000? 1,000 nos Wow. faltan. Y ahora, ojo, cada uno de estos Es algo que el PRI en comités, su momento no pudo hacer ni siquiera con Peña Imagínate. Nieto en la presidencia. imagínate. O sea, en su momento sí los hubo en la anterior iteración del PRI, el PRI hegemónico, Ajá. digamos, del siglo XX, pero en este siglo ningún partido político lo había Lo logrado. había logrado. Ujú. Y cada comité seccional hoy tiene
un grupo de WhatsApp, Mm. ¿no? Y tenemos vinculación para bajar a los... Todavía no La son... información, Exacto, claro. exacto. O sea, la comunicación directa, o sea, no te tienes que esperar a que te llegue el regeneración mensual, Exacto. sino que en ese momento llega la información. Y te da, exacto, y te da una capacidad de, digo, estamos Pero también es fortaleciéndolo, coordinación y ¿no? Pero organización. O sea, sí. es que yo siempre lo que he dicho es que la comunicación también es organización y Totalmente, viceversa. totalmente. Entonces tú estás muy también en contacto con la Secretaría de Organización. Todo este esquema de los grupos de WhatsApp que hemos hecho en todos los comités ha sido gracias al trabajo que hemos hecho con Secretaría de Organización, ¿no? Porque ahí son los coordinadores operativos territoriales, los distritales, etcétera, los que nos han ayudado a sacar Claro, adelante no eso, duplicas ¿no? funciones. No, O sea, nos porque coordinamos, claro, ¿no? es mucho Entonces, más eficiente. mientras nosotros nos encargamos de hacer el análisis de cuál es el mensaje, cómo es importante bajarlo, qué le vamos a pedir a la gente que se activen, porque además, pues hay que tener también a la militancia haciendo, no solamente recibiendo, ¿no? De lo que se ha encargado el secretario Andrés Manuel López Beltrán es de lograr que esos mensajes bajen al territorio, ¿no? Entonces Oye, esa parte... ¿y él, por ejemplo, se queda ahora en el cambio de dirigencia? O sea, ya entrando como al tema al elefante en la Exacto. mesa, ¿no? O sea, Andrés Manuel López Sí. Beltrán, también conocido como Andy López. Andrés Pero Manuel López ustedes Beltrán, dirán el que es el secretario de secretario de Organización. organización del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Él sí se queda en su cargo? Sí, acabamos de votar Ujú. el domingo la convocatoria. El domingo la convocatoria para el Congreso que va a ser este domingo. Ok. ¿no? Ujú. Entonces acabamos de votar la convocatoria. La convocatoria es pública, se puede consultar en la página de Porque internet, piensan ¿no? que esto es ipso facto, o sea, de repente va a salir en los medios el próximo lunes. Sí, Morena eligió a la nueva Sí, persona. sí, sí. O sea, pero a ver, hubo un proceso, claro. hubo una Porque más- publicación de un Exacto. documento. Todo perfectamente. Y tú tienes que cumplir con plazos legales, etcétera, Sí. ¿no? Entonces, ya se publicó la convocatoria, ¿no? Tú sabes que la presidenta Luisa pues fue convocada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para integrarse como Que era consejera la única jurídica. forma en la que ella podía dejar el cargo, ¿no? Porque Sí. salió 15 días antes a decir, la única forma en la que yo me podría separar del cargo Es si la presidenta me me hace una invita. invitación. Exacto. ¿No? ¿No? La presidenta le hace la invitación. Porque más creo que cualquiera de nosotros en el Comité Ejecutivo Nacional, Dios, sabemos que hay una responsabilidad, al final es una responsabilidad que te da el Congreso Nacional de Morena, ¿no? O sea, nosotros fuimos votados por el Congreso Nacional en septiembre de 2024, ¿no? Pero por supuesto que si te llama la presidenta de la República para sumarte a su equipo, su gabinete, etcétera, pues Pues es un honor, ¿no? es un honor. Y dices, bueno, pues vamos, vamos a ayudar Oigan, allá, entonces, ¿ustedes ¿no? entraron antes que ella? Nosotros fuimos electos en septiembre, ya ella era presidenta electa, y el 1 de octubre que toma posesión la presidenta de la República, entramos nosotros en funciones. Ah, o sea, entró en funciones Luisa María Alcalde y Al mismo todo tiempo. el comité, incluyéndote, al mismo exacto. tiempo que la presidenta. Al mismo tiempo. O sea, llevan lo ¿no? mismo. Llevamos lo mismo. Ok. 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio, ¿no? Y bueno, en la convocatoria, pues se da a conocer que pues van a presentar su renuncia oficialmente ante nuestro Consejo Nacional, la presidenta del partido y el secretario de Finanzas, ¿no? Para integrarse, ¿no? Al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿El pues secretario de Finanzas también va a gabinete? el secretario de Finanzas va a apoyar a la Consejería Jurídica también. Ah, ok, o sea, También va a fue la llamado. oficina de la Consejería Exacto, Jurídica. Exacto, Ok. ¿no? Entonces, pues bueno, se cierra con esto un momento de nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Me parece que una etapa de nuestro partido que llegará a conclusión este domingo, ¿no? Pero me parece que ha sido mucho lo que se logró en este año y medio, ¿no? O sea, en realidad estábamos haciendo el recuento junto con el video de la presidenta Luisa cuando es electa por el Congreso Nacional y empieza a decir el plan de trabajo, porque ahí dio a conocer 7 puntos y los 7 puntos los cumplió, que era este tema de la afiliación, este tema de los comités seccionales, el tema de fortalecer la institucionalidad de nuestro partido. Yo creo que además del trabajo que se hizo en términos de organización, que tiene que ver no solamente con un tema de, bueno, vamos a crecer porque queremos ser el partido político más grande de toda América Latina, hay
digamos, una decisión a profundidad de eso, y es esta que te comentaba, que Los Morena, excepcionales. que Morena se tiene que convertir en un vehículo, ¿no? O sea, Claro. nosotros no podemos renunciar a ser un motor de transformación social en México. Ujú. Pero además de eso, me parece que hubo otros puntos que fueron muy importantes, ¿no? Uno, por ejemplo, la creación de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, ¿no? Porque Porque, checar a quién traemos del PAN o del PRI Exacto. y que haya alguien que lo chequee. claro, no me parece existía que el antes? planteamiento no existía. O sea, Me antes era parece nada que más, López Obrador quiere traerse a fulanito de tal y tú podías meter en la Alejandro Comisión Murat. Nacional de Honestidad y Justicia, Claro, yo me acuerdo mucho de eso. Ajá. te podías Sí, meter sí. una queja, comprobar, etcétera, ¿no? Pero este es un mecanismo previo, Previo, siquiera, no posterior. ¿no? Cuando hacen la solicitud de registro ante la Secretaría de Organización, Mm. ¿no? Entonces, Es se un hace mecanismo de una... control interno. Eso O sea, empodera a las bases ahí, ¿no? empodera a las bases, a los principios del movimiento, y lo que te hace es, que me parece que fue una pregunta que se hizo Luisa, Mm. cuando dijimos vamos a abrir nuestro partido político, que se tenía que hacer para sostener los 36 millones de votos de la presidenta de la República, ¿no? Pero decir, ¿cómo le hacemos para que se abra el partido al pueblo y no se diluyan los principios? Vamos a abrir una comisión evaluadora de incorporaciones, además con perfiles que son históricos del movimiento, ¿no? O sea, está Armando Bartra, está Epigmenio Ibarra, ¿no? Y está Luisa María Alcalde, Carolina Rangel, secretaria general, y Andrés Manuel López Beltrán en esa O sea, comisión. pero ¿es por ellos personalmente, ellas personalmente, o van a dejar de formar parte de la comisión una vez que estén en la consejería No, jurídica? van a dejar de formar... O sea, entra en Ajá. automático quien es presidente, Sí, presidenta de... exacto. Quien preside el partido entra como parte de esa comisión evaluadora. Y me parece que ha sido un mecanismo muy importante, ¿no? Porque entonces le das certeza a la militancia de que hay perfiles con Que era un reclamo reconocimiento. también, ¿no? A la hora de elegir candidatos, o sea, que me acuerdo a Mario Delgado cuando fue presidente de Morena, Ujú. que fue aquí en Chimalhuacán, en el Estado de México, y le aventaron huevos, o sea, justo porque no hubo ese debate interno Ujú. de quién debía ser y quién traía las tablas, ¿no? Claro. O sea, sí hay operación cicatriz posterior, pero este es un mecanismo previo que te posibilita la reducción de Sí. conflicto. Exacto, ¿no? Y entonces ya tú sabes si, porque además un poco la afiliación de Morena tenía que ser quien quiera ser protagonista del cambio verdadero, que levante la mano, vamos a su casa y, ¿no? Ujú. Entonces eso se vale, ¿no? Quien quiera participar, adelante, pero hay una comisión que va a hacer la evaluación. Ese me parece Es un lo que te digo, mecanismo que hay fundamental. mecanismos al interior de los partidos que luego la gente no piensa en eso, porque uno puede ver a Mario Delgado siendo pues, objeto de Sí. huevazos, ¿no? Pero nadie se pregunta por qué se llegó a ese punto, a esa instancia, porque Ujú. claramente no hay unas reglas claras de definición de candidaturas. Y el hecho que Luisa María se haya dado la tarea de idear un mecanismo, o sea, creo que aporta mucho a la vida interna de un partido político. Y lo Definitivamente. institucionaliza, porque yo lo que veo del segundo, eso es lo que llaman el segundo piso de la cuarta transformación, Sí, es una institucionalización del movimiento. completo. Y esto abona a la institucionalización de Morena. Y lo que tú dices de las reglas claras es súper importante, ¿no? O sea, porque ya no hay sorprendidos, ya no hay de que, a mí no me avisaron, ¿no? Pues Entonces, que por decía ejemplo, don Jesús Reyes Heroles, ¿no? Pues, Ajá. que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando, por ejemplo, también de reglas claras, otro de los grandes logros que me parece que es parte del legado que va a dejar la presidenta Luisa María es, ¿tú te acuerdas cuando la presidenta Claudia Sheinbaum manda la iniciativa para eliminar la reelección y el nepotismo? Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y que viene un conflicto, ¿no? Sí, saltan Donde en San no Luis se logra, Potosí. donde no se logra aprobar para 2027, se logra aprobar para el 2030, Ujú. ¿no? El tema del nepotismo sobre todo, ¿no? Y ahí me parece que la presidenta del partido tiene un acierto, que es decir, bueno, pero vamos a hacer valer la autoridad moral de Morena,
¿no? Y entonces aquí no nos vamos a esperar al 27. Qué bueno que hubo quienes decidieron, ¿no? Para que pudiera pasar, Claro. llegar a ciertos acuerdos. Adelante lo incorpora Morena. Pero nosotros desde el 27 ya no podemos ir con familiares a la boleta, ¿no? Claro. Y en realidad lo empezamos a hacer desde las elecciones del 25 en Durango y en Veracruz. No fuimos con un solo familiar a la boleta, ¿no? Bueno, pero en Guerrero sí, ¿no? ¿No? No hubo un precandidato que luego lo bajaron por un tema de misoginia y terminó siendo la hija, la candidata y hoy la gobernadora de Guerrero. No. Esto aparte, no sé a quién te refieres, esto a partir de 2025, ¿no? Que tuvimos en Durango y en Veracruz, ¿no? Pero eso no los puso luego en problemas con el Verde en San Luis Potosí. No, mira, ellos han hecho declaraciones, ¿no? Ahora que, Hasta ahora, qué bueno que están. ¿no? Declaraciones. Sí. Ahora, también hubo un movimiento importante en la comisión de elecciones, ¿no? Que es donde sumaron a Citlali Hernández, ¿no? Y Citlali fue parte de los acuerdos con los aliados en las pasadas elecciones. Me parece que desde el 21 y el 24 ella estuvo en mucha vinculación con los las partidos alianzas. Exacto, ¿no? Entonces, a mí me parece que hubo muy buena recepción por parte de los partidos aliados de Citlali y va a ser quien le toque conducir esa parte. Si ellos deciden, ¿no? Que vamos a ir separados en algunos estados de la República, está bien, pero yo creo que lo importante es mantener la coalición. ¿Para qué? Para poder seguir ayudando a pasar las reformas Entonces, de la Citlali presidenta sí de la llega República. para eso. Citlali sí para llega para eso. Sí, sí, promover sí. las coaliciones con el Partido Sí, Verde y el Partido tiene del Trabajo. dos tareas fundamentales. Uno, fortalecer las coaliciones y garantizarlas para la elección de 2027. Y dos, hacer una evaluación de quiénes serán las candidatas y los candidatos para... Oye, y en ese sentido, a ver, no, ahorita yo te digo lo que yo pienso, pero Sí. lo que leí, o sea, de ciertos sectores de la oposición, Sí. fue que la salida de Luisa María Alcalde se debe precisamente al fallo de lograr consolidar la unidad de la coalición al interior de la Cámara de Diputados, al menos en lo legislativo, para aprobar la reforma electoral. O sea, ese fallo se lo está colgando la oposición a Luisa María Alcalde y que la llegada de Citlali, digamos, aboga por eso. No, y a O ver, sea, ¿tú qué le dices a ese sector Ajá. de la oposición mediática? bueno, que la oposición, para empezar, siempre va a intentar Sí, sí. generar narrativas de división en otras partes. Yo más bien le diría a Jorge Romero que ojalá arregle pronto la disputa encarnada que tiene con los gobernadores panistas en sus estados, porque no le quieren soltar el padrón para poder abrir el padrón a nuevos El problema afiliados de en sus los estados, padrones ¿no? del PAN de toda la vida. Toda claro. la vida, pero pues están peleados así. Creo que con la única que no es con Maru, están a punto, ¿no? O sea, Oye, ahora te va mi visión. O sea, a ver, yo lo que interpreto de la salida de Luisa María Alcalde es que es muy temprana. Ujú. O sea, yo creo que Luisa María, con todas sus tablas, y lo comentamos la otra vez que viniste, o sea, yo la considero una mujer con las tablas para dirigir a Morena y llevar a Morena a buenos éxitos electorales. O sea, a ver, 2 secretarías de Estado, haber acompañado al expresidente López Obrador desde el principio del movimiento. Pocas personas como ella conocen el movimiento tanto, ¿no? Sí lo Como creo. fundadora, pero Yo ¿no estoy, hubiera sido un reconocimiento a su trayectoria llevar hasta sus últimas consecuencias su trayectoria y que la llevara a la elección de 2027? sí, yo creo que Luisa al frente de Morena tuvo un trabajo clave porque como dices, pues es una mujer que nació y Sí, creció en Morena, ¿no? O sea, pues le tocó ser, ni siquiera era Secretaría de Jóvenes todavía, era la coordinadora de eso que se llamaba Morenaje, Morena Jóvenes y Estudiantes, y le ha tocado desempeñarse dentro del partido como distrital, O sea, hasta es la ser Morena presidenta del original, partido. o Es sea, la Morena recordemos original, el spot, ese. exacto, Sí, el ¿no? anuncio, O ¿no? sea, con la canción, esa fue la presentación de la canción de ustedes, la de Morena, y Ujú. sale Luisa María subiéndose al camión. Exacto. O sea, ella es la Morena original. Ella es la Morena original. Ahora, también es cierto que Luisa María es una abogada de primer nivel. Por supuesto. Una política y una abogada de Tiene primer las nivel tablas porque para hacer las dos cosas. O sea, Sí. pero ¿por qué no Pero porque no- permitirle? no, porque parte también, y fíjate, no lo traía ese en el radar para contártelo, pero qué bueno que lo traes a cuento. Porque antes se permitía que tú pudieras tener un
encargo en el partido y al mismo tiempo un encargo en otro espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Senado, en diputados, tal, hubo quien lo hizo, en ese momento No, se pero permitía. imagínate que tuviera la Pero, Consejería Jurídica y el partido. imagínate, ¿no? No, no, pues ahí Y hay un parte de lo que conflicto hace, por no, todos lados. claro, ¿no? Parte de lo que hace Luis es decir, no, a ver, los legisladores del partido en el partido y obviamente, como dices, en el gobierno es otra cosa Es otra completamente cosa. distinta, ¿no? Entonces, pues ella, ante la invitación de la presidenta de la República, dice, bueno, vamos a cumplir con donde hoy la presidenta más nos necesita, ¿no? O sea, donde la llama la presidenta. donde la llama la presidenta. Pero entonces ¿no? la presidenta no la quería en el partido, ¿o sí? A ver, yo creo que la presidenta reconoce, y es más, ella lo dio a conocer, la trayectoria de Luisa en el partido, pero es cierto que hoy los retos que tiene la presidenta, o sea, tú no le puedes decir que no a la presidenta frente a los retos nacionales e internacionales que tiene, La Consejería ¿no? Jurídica era la encargada de pasar la reforma electoral de la presidenta. O sea, una reforma electoral muy progresista. Sí. Y que fueron elementos de la coalición gobernante, o sea, PT, Verde e inclusive algunos de Morena, quienes le impidieron a la presidenta tener una reforma electoral progresista. Sí. Entonces la Consejería Jurídica también cumple esa labor. Por supuesto. Entonces vamos a ver reformas electorales más progresistas con Luisa María Alcalde. No sé si electorales, pero reformas muy importantes que todavía son parte, por ejemplo. de la... vamos a Ustedes vamos están a muy negados a la reforma fiscal. te voy a decir por qué. Hay dinero todavía para financiar pero es programas que sí sociales, hay ¿no? dinero todavía. No, por supuesto que sí. A ver, ¿no te gustaría cobrarle más a los ver, que más tienen? No, por supuesto, pero a ver. Entonces háganlo. Pero ojo, todavía hay una minoría que se resiste a pagar impuestos, ¿no? Sí. Y ojo, porque ya habíamos tenido esta conversación, no me acuerdo si la última conversación que la tuvimos fue antes de que se aprobara el Plan B. Fue antes. Fue antes. Bueno, todavía se aprobaron dos muy importantes. Uno, el Plan B, que reduce recursos para congresos. Para regidores, pero también la eliminación de las pensiones doradas. De lo que era. No, pero a ver, pero a ver, te estoy hablando, en el caso de pensiones doradas, de un ahorro de 5,000 millones de pesos. Y en el Plan B, de 4,000 millones de pesos. ¿Cuánto representa para ti del tren? No, para mí es muchísimo. Pero muchísimo. ¿Cuánto es del México-Querétaro? O sea, en proporción, ¿cuánto cuesta? Pero, por ejemplo, tú tienes programas sociales, ¿no? Que cuestan 7,000 millones de pesos a nivel nacional, ¿no? Entonces, o sea, no es poca cosa lo que todavía se está... Pero imagínate que le cobraran a los grandes millonarios de este país lo que como se está haciendo, lo que durante muchísimo tiempo no... Híjole, pero todavía podemos ir más allá. Yo también lo creo. Ojalá que con Luisa María Alcalde en la Consejería Jurídica viéramos estas reformas. Primero, garantizar que paguen lo que durante muchos años no pagaron. Luego ya veremos si hay condiciones para generar una... ¿Por qué no las dos? No, mira, Pero, o sea, yo honestamente, si yo hubiera estado en el cargo de la presidenta de la República, o sea, yo hubiera dejado que Luisa María Alcalde, con toda su experiencia, siguiera aportando a Morena. O sea, porque creo que tienen ustedes una fecha muy importante en 2027. Sí. O sea, son 17 gubernaturas, es la elección más grande de la historia otra vez. Sí. ¿No? Porque seguimos todavía con crecimiento poblacional y crecimiento electoral. Y Luisa María Alcalde estaba destinada para cumplir con esa labor. Sí. Digo, qué lástima, o sea, lo digo a título personal, que la presidenta la haya llamado y retirado del partido, pero pues ustedes verán lo que hacen, o sea, porque creo que la vida interna la fortaleció, o sea, eso sin ninguna duda. Definitivamente. Pero ahora pues está por verse a nivel organizacional cómo enfrentan 2027. Y una cosa que decía la presidenta Luisa en una reunión que tuvimos apenas ahora, era la importancia de asumir pues que no es el cargo, sino es el encargo. Y si de repente el encargo cambia, porque la presidenta en su actuar de gobierno y tal necesita ayuda en otro lado, ¿no? Yo creo que frente a esa responsabilidad que tiene ella, no puedes decirle que no. Tú tienes que acompañar el proyecto. O sea, si ¿no? a ti te llamara mañana la presidenta de la República y te dice, vente para acá para... Por supuesto. Para lo que sea. Colgar pendones en mis giras. Lo hacemos. Sí, sí. Yo coincido contigo porque soy de esa vieja escuela, digamos, de cual la presidenta te llama en ese sentido, pues vas y lo haces, ¿no? Sí, sí, porque además hoy la gente ve en la presidenta de la República
una esperanza, ver resultados en todas las materias, ¿eh? O sea, en materia de eliminación de la desigualdad, en materia de mejora de la pacificación de este país, en materia de defensa de la soberanía nacional y tal. Entonces, frente a ese liderazgo, ¿no? Nosotros somos parte de un proyecto más grande que nosotros y uno no puede, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando te quedas con el caramelo ahí de, ay, bueno, ya, ¿no? Soy secretaria de comunicación o presidenta del partido. Claro, ahí en la comodidad, No. A ti te toca irte y además, qué honor, la verdad, estar tan cerca de la presidenta de la República como en su consejería jurídica, la verdad. Oye, y para ustedes que se quedan en el partido, ¿qué sigue? O sea, el domingo es el Congreso, se Así es. elegirá nueva presidenta Y nueva secretaria o secretario de finanzas. Y Así hasta es. ahí son los cambios. Hasta ahí son los cambios. ¿Y ya no va a haber más cambios antes de la elección de 2027 o puede haber más cambios? A ver. O sea, ¿está cerrado por ley? O sea, ¿pueden cambiar todavía? No, siempre puede haber cambios. O sea, ¿pueden ¿no? cambiar a la secretaria de Comunicaciones? Por supuesto. Digo, de propaganda y Sí. agitación política. Así es. Para irse No, a por colgar supuesto. pendones en las giras. Por supuesto. Y eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? O sea, el final es el Congreso Nacional el que te elige, ¿no? Es una sesión de Congreso Nacional el domingo. Okay. Exacto. Tenemos Que son Congreso los que Nacional. los eligieron ustedes en su momento. Exactamente, Ok. ¿no? Son los mismos, que ellos a su vez fueron electos en asambleas en todos los distritos del país, ¿no? Ahí tendrá Luisa que presentar también su Informe de labores. y su renuncia, ¿no? Ok. Y el Congreso vota para aceptarla, ¿no? Y votan por la nueva persona que llegue, exacto. Bueno, la nueva presidenta, porque se queda la secretaria general. Se queda la Secretaría General. Ok. No, porque la dirigencia está compuesta por esas dos posiciones, ¿no? ¿O cómo Sí. es en su caso? No, la dirigencia son todos los cargos del Comité Ok. Ejecutivo Nacional. Entonces nada más se va la presidenta y entra nueva presidenta. Exacto. Bueno, ¿no? pues entonces te invitaremos a una nueva chiclosa aquí, la Así primera es. mastica. Sí, para a contarte platicar cómo va quién con la... queda. O sea, porque Exacto. nadie sabe quién va a quedar, ¿no? Exacto, ¿no? No Y está en entonces, el aire quién va a quedar. pues sí, se dará el Congreso Nacional el que defina, Ya. ¿no? Y a partir de eso, pues viene ya, porque además la persona que entre le va a tocar un momento, ojo, ¿no? Esto es el domingo. El miércoles arranca la campaña en Coahuila, ¿no? Claro. Y entonces tenemos de entrada tienen que de estar entrada- allá en Saltillo el miércoles. De entrada, vamos a tener varios arranques, Saltillo, Torreón, varios lados, Piedras Negras. Uy, a ver si no hacemos un enlace mejor a Coahuila. Igual podemos hacerlo. Y todo el proceso de 2027, que como sabes, no solamente son 17 gubernaturas, sino es Congresos locales, Congreso Federal, un montón de presidencias municipales. regidurías, Así bueno, es. todos los cargos de elección. Exacto. Muchas gracias, Camila, por venir otra vez a Muchísimas Primero gracias a ti. Mastica, y nos vemos aquí en una próxima ocasión. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.